Bueno, pues comenzamos y lo hacemos en esta jornada especial para nosotros que dedicamos en este programa al Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Bueno, pues lo primero, conversando con Cristina Sariego. Ella es presidenta de FESOPRAS. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues antes de comenzar con la conversación que vamos a tener con ella, bueno, pues vamos a pedir la colaboración de José Manuel Valdés, del proyecto mismanoshablan.es, que en colaboración con profesionales de esta casa, de Asturias Televisión, ha preparado un vídeo que aúna, bueno, pues los dos motivos de este programa: el mundo audiovisual y el mundo de la lengua de signos española. Bueno, pues ¿qué le ha parecido el vídeo que hemos podido ver ahora a continuación y que tiene, bueno, pues realizado en colaboración con los profesionales audiovisuales de esta casa? Bueno, nosotros tenemos una red nacional, en Asturias tenemos un centro de normalización lingüística en la que hay profesores titulados, tanto personas sordas como oyentes, entonces claro, bueno, hay una gran diferencia. ¿Considera que son iniciativas buenas para lo que es la normalización, la visualización del tema de las personas sordas, iniciativas como esta? Debe ser profesionales de la lengua de signos, titulados como profesores de lengua de signos española y con unos conocimientos mucho más profusos, con una lengua de signos mucho más arraigada. Y faltan muchísimas cosas que, bueno, por parte de FESOPRAS no hay ningún problema para poder colaborar en ella. Claro. Bueno, ¿qué es FESOPRAS y de qué se ocupa? Bueno, pues la Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias se creó ya hace 23 años porque ya hay asociaciones de personas sordas con una trayectoria más grande. La más antigua tiene 83 años, fundada en 1934, y antes las asociaciones estaban referidas más como algo similar a centros sociales en el que las personas sordas pues bueno, utilizan se agrupan para utilizar una misma lengua y demás, y a partir de ahí surge la federación que se encarga más, pues bueno, es más con un cargo más reivindicativo, político, lingüístico, y ese es el papel principal de la federación. Después estamos también afiliados a la Confederación Estatal de Personas Sordas,
y está también a la Federación Mundial de Personas Sordas, a la Unión Europea de Personas Sordas. Por lo tanto, estamos respaldados en nuestras investigaciones, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, como a nivel mundial. Está todo unido. Entonces, también en nuestra confederación estatal hay una red de formación de lengua de signos, en la cual se han titulado diferentes profesionales de lengua de signos, y bueno, están todas las titulaciones que impartimos ligadas a la formación que se da en la confederación, que sigue las mismas líneas de las otras 17 federaciones territoriales de España. Entonces, todos los objetivos, nuestra misión, toda es pues una necesidad igualitaria de todas las personas sordas. Es una red estatal, europea y mundial muy fuerte, que bueno, en la cual muchas personas sordas aglutinan a más o menos 1 millón de personas sordas, signantes. Entonces, claro, nosotros como personas sordas, nosotros tenemos que elegir nuestras cosas, nuestras investigaciones lingüísticas, etcétera. Necesitamos personas sordas que vivan, que tengan experiencia, y ahora mismo hay muchas personas, mucha gente que se mete en ello cuando realmente nosotros, bueno, no excluimos a nadie, pero para la investigación en la lengua de signos se necesita una serie de requisitos como cualquier otra lengua extranjera, porque es una lengua reconocida como tal. Está reconocida a través de la Ley 27/2007, y es una ley que es una lengua que está ligada a una identidad, a una cultura, y muchas veces vemos que hay gente que quiere, lo intenta esta colaboración, pero se bifurca por otras opiniones distintas o por un sentimiento diferente, o no tiene una identidad, y a veces nosotros directamente no nos afecta porque nuestra red es muy potente, pero a veces la información o la difusión que se da a la sociedad es errónea. Y ese punto a nosotros es el que nos preocupa, porque, por ejemplo, ahora mismo, hoy, precisamente, la Confederación de Personas Sordas de España, la Confederación Estatal de Personas Sordas, hace el 80 aniversario. Es la primera entidad más antigua de cualquier entidad de personas con discapacidad. Eso es un punto que hay que dejar aclararlo, y que las personas sordas hemos sido pioneros en muchas cosas. Por eso la federación, como cualquier otra federación autonómica, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro objetivo, nuestro trabajo, nuestra colaboración siempre va para conseguir que las personas sordas, sin excepción, sin ningún tipo de condicionamiento, consiga una plenitud de vida, una libertad, y que se respeten nuestros derechos como personas sordas, que así lo necesitamos. ¿Cuántas personas sordas considera que puede haber en Asturias? Ahora mismo puedo decirte que no se conoce el dato exacto, porque no hay un censo oficial. Hemos intentado dentro de FESOPRAS, también como dentro del CERMI Asturias, realizar un censo aclaratorio, pero el problema es que no hay dinero suficiente para poder hacer esa investigación. Entonces se mezclan todas las discapacidades, hay 36.000 los últimos datos que se nos facilitaron a través del INSERSO. Hay 36.000 personas, pero con diversidad de discapacidades, pero exactamente personas sordas. Nosotros, dentro de nuestro movimiento asociativo, pues bueno, tenemos un número bastante amplio, que puede ser de 1.000 o incluso más, pero muchos también aquí en Asturias, pues bueno, las zonas rurales es muy difícil también contabilizarlas realmente. ¿Cuántas personas hay? No puedo decírtelo con exactitud. Claro. ¿Y cómo ha evolucionado la realidad de una persona sorda, bueno, con el paso de los años en Asturias? Supongo que antes, hace años, que era una realidad mucho más difícil. Hombre, de hace muchos años, viendo estas personas mayores sordas, que tenemos una comisión de personas mayores sordas dentro de la federación, dentro de FESOPRAS, pues su evolución ha sido muy positiva, pero falta todavía muchísimas cosas para conseguir esa igualdad. La educación, la formación, el empleo, en todas las circunstancias de la vida, del día a día, faltan todavía muchas cosas. No quiere decirte de que falta por leyes o por falta de empleo, no, falta de trabajo, no, falta porque las leyes se aplican y se conviertan en una realidad. Falta todavía mucho camino, porque leyes tenemos muchas, pero no se aplican todavía a la realidad, y eso es lo que nos afecta, nos frena y no nos permite pues poder seguir consiguiendo esa igualdad como la queremos y la necesitamos.
¿Qué acciones formativas para las personas sordas realizan desde FESOPRAS? Hacemos muchas formaciones dependiendo de la demanda. Nosotros estamos más enfocados pues bueno, a la eliminación de barreras de la vida diaria, con servicio de intérpretes de lengua de signos en todos los ámbitos, jurídicos, sanitarios, educativos. Nosotros ponemos los servicios de intérpretes según la demanda de las personas sordas. También estamos enfocados, bueno, tenemos un departamento de empleo, el SILPES, un servicio de intermediación laboral para personas sordas, y desde ahí pues hacemos formación dependiendo de las necesidades o bueno, haciendo asesoramientos o gestiones, orientación al empleo laboral, y las personas sordas cualquier demanda que necesite la pone en conocimiento de la federación y se cubre. También las personas mayores, ahora mismo, pues bueno, el problema que tienen es el tema de la teleasistencia, que todavía no se ha conseguido. Tenemos un proyecto dentro de la Confederación Estatal que ya está finalizado, pero falta una financiación que no existe para poder ponerlo en funcionamiento, porque las personas sordas tienen el mismo derecho al uso de tener su independencia en casa, o por ejemplo ir a una residencia de mayores, o privadas o públicas, sería indiferente, pero el problema es que la persona sorda se encuentra aislada igual que en casa, porque tampoco se puede comunicar. La sociedad no está preparada, pero para nada, para poder comprender pues, a las personas sordas. A las personas sordas mayores, que a lo mejor pueden también utilizar una lengua de signos algo diferente, porque la lengua de signos, como cualquier otra lengua, evoluciona día a día y va surgiendo por necesidades, va cambiando. Surgen nuevos términos, nuevos signos, lógicamente. Pero siempre hay que ver a través del centro de normalización nuestro que no podemos inventar signos, y mucha gente lo hace, y eso es un problema que nos puede afectar. Porque el signo no puede ser inventado de hoy para mañana, sino que necesita pues bueno, una evolución y ser reconocido, igual que puede ocurrir el castellano, que el Instituto Cervantes o el Instituto de la Lengua pues acepta, la Real Academia acepta una palabra. Esto ocurre lo mismo con la lengua de signos, y esto es algo que todavía falta, esa atención, más respeto. Faltan muchísimas cosas que, bueno, si te cuento nunca terminaría. Por eso estamos trabajando. ¿Cómo valora que la lengua de signos española entre en la universidad? Es un derecho. A ver, la lengua de signos que entra a la universidad, ¿te refieres exactamente? Claro, ahora, bueno, he puesto, título. Efectivamente, hay un máster también. A ver, nosotros precisamente, las personas sordas, hemos trabajado y hemos solicitado, pedido todo esto. No ha sido una idea de la universidad. Nosotros lo hemos pedido porque un ciclo formativo de interpretación no es suficiente para poder abarcar todos los ámbitos de la vida. Como te decía antes, un ámbito médico, jurídico, no podríamos. Un ciclo no es suficiente. Una persona que para poder interpretar no adquiere suficientes conocimientos. Necesitamos que eso sea perfecto, tanto de oral a lengua de signos como viceversa. Necesitamos que se nos dé la información en el momento, y con un ciclo no resulta suficiente. Hay muchas lagunas, muchas carencias, y eso pues hay que cubrirlo gracias a los estudios universitarios, igual que en otros países europeos, que son 4 años o 5 años de formación universitaria. Entonces, claro, la diferencia de intérpretes es obvia. Claro. ¿Y cómo valora las declaraciones recientemente realizadas por un responsable de FIAPAS, donde señalaba que para los niños sordos utilizar la lengua de signos, bueno, pues podría conducir a que se convirtieran en analfabetos? Yo ahora mismo, es una opinión a nivel personal, muchas personas sordas, bueno, hay como un poco de incendio en la red que no compartimos, vamos, como responsables de la federación y de la confederación no lo compartimos, solamente que, bueno, fueron unas declaraciones desafortunadas por desconocimiento, porque no utiliza la lengua de signos, porque, bueno, no es una persona sorda, y yo como persona sorda, que soy bilingüe, porque, bueno, yo soy sorda después de haber adquirido la lengua hablada. La lengua de signos para mí es una lengua que me da totalmente el acceso a todo, siempre que el intérprete sea el idóneo. La lengua de signos suma, siempre suma, nunca resta.
Así que yo por eso no entiendo que se pueda decir una cosa que una persona que precisamente no conoce la lengua de signos. Entonces, Claro. es muy difícil poder entenderlo. Ahondando en el tema de los niños, vamos a hacer bueno, un alto en el camino para ver otro vídeo bueno, del proyecto mismanoshablan.es, realizado por petición expresa de un niño con un tema que le interesa a los más pequeños, no solo a los más pequeños de la casa, sino también a muchos y cada vez más mayores. Vamos adelante con ese vídeo de los superhéroes. Bueno, entiendo que siempre es importante, en este caso, tener presente bueno, lo que es la realidad también de los niños sordos. Bueno, en este caso se atendía la petición de un pequeño. Bueno, ustedes entiendo que también realizan acciones específicas para los niños sordos, ¿no? Sí, por supuesto. Dentro de nuestra federación, de CESOFRAS, precisamente acudimos a los colegios. Que haya niños sordos o no haya es indiferente, pero vamos, atendemos de niños a partir de 3 años hasta 14, y bueno, pues hacemos cuentacuentos en lengua de signos, trabajamos la expresión y participan maravillosamente. Luego también la Fundación CNS tiene multitud de material con muchísima calidad para que las personas con cuentos en lengua de signos, hechos por personas sordas. Hay vídeos, también hay programa de atención a familias dentro de la entidad. Entonces, ahora mismo hay muchísimo material que estamos repartiendo a los colegios. No voy a decir que hay una investigación suficiente y el material para los niños que necesiten cualquier cuento, para formación que quieran, lo hay dentro de la Fundación CNS actualizada. Entiendo entonces que bueno, acciones como esa o incluso con vídeos como este que cumplen las ilusiones de los niños son buenas para la normalización, ¿no? Depende hay que adaptarse a la situación de hoy. Ahora mismo el niño sordo es igual que un niño o una niña oyente. ¿Qué es lo que está viendo? Los dibujos animados, para empezar la tele, los dibujos animados ya les dan lengua de signos y subtitulado, es muy importante porque podemos, algún modelo antiguo, porque los juguetes ahora mismo están cambiando, día a día sufren una evolución. Yo tengo contacto con muchos niños sordos o también con otros niños que no son sordos y te dicen, no, mira, yo este juguete no me gusta, quiero este otro. Pues hay que evolucionar y crear esas, porque según lo que vean los niños hay que actualizar. Por eso hay muchos signos, hay muchos cuentos que son muy antiguos y que a lo mejor los niños pequeños no les interesan, no los conocen. Es como, por ejemplo, el Capitán Trueno. Ahora un niño pues te dirá, ¿qué es esto? Yo quiero otro superhéroe ahora, entonces cambia todo. Claro, superhéroes como los que veíamos con José Manuel Valdés en este caso. Bueno, reivindicaciones, entonces, principales de la comunidad sorda. No, ¿cuáles son? Quizás no me exprese bien. ¿Cuáles son las reivindicaciones principales de las personas sordas? Bueno, pues la primera, las barreras. Ajá. La eliminación de esas barreras. Las barreras de comunicación, eso es lo principal. Y esas barreras, las barreras mentales que existen también día a día, que hay
esas barreras mentales vemos que existen. Entonces no nos vale que, vamos, que te den una palmada en la espalda y te digan que todo bien, no. Los derechos al ser uno más dentro de la sociedad, por ejemplo aquí en Asturias, no quiero ser un asturiano más, una asturiana más, no un asturiano de tercera o de que me digan pobrecita, no, necesito el acceso a todo. Y también cualquier ley, cualquier avance, cualquier investigación que siempre cuente con las personas sordas, porque en muchas ocasiones, muchas veces se inventa, a lo mejor te dicen, oye, mira, esto es maravilloso. Digo, pero para mí no, a lo mejor para ti puede resultarte fenomenal, pero yo necesito otras cosas. Por eso, porque nosotros como personas sordas sabemos dónde nos duele y qué es lo que necesitamos, porque para que todo cambie. Entonces nosotros estamos en todas las generaciones, tenemos niños, personas de edad media, de media edad, mayores, jóvenes, entonces es que están dentro de nuestras asociaciones y dentro de nuestra federación. Entonces nuestros usuarios demandan día a día multitud de cosas distintas. Por ejemplo, ahora con el tema de las nuevas tecnologías, pues hay una gran investigación, hay que hacer un acercamiento y para no perder el tren, y para eso también estamos. Y para finalizar, ¿cuáles son los próximos proyectos que va a poner en marcha FESOPRAS? Pues hasta ahora mismo pues, tenemos un problema que es los recortes del gobierno de Asturias, y entonces los nuevos proyectos son difíciles. Lo que hay que intentar es continuar tantos y tantos que tenemos con una gran trayectoria. Y la petición pues, bueno, de las personas sordas es conservar el protagonismo de las personas sordas, que ellas sean las que decidan, porque todas las personas sordas en el movimiento asociativo saben lo que necesitan, no que cualquier gobierno te dé una cosa que a lo mejor no lo necesitamos. Entonces, continuar teniendo nuestro protagonismo, luchando por la calidad de vida dentro de toda Asturias y que sea equiparable a otras comunidades, porque ahora mismo hay desfases de unas comunidades a otras. Alguna comunidad está muy bien porque la atención resulta muy buena, otras no, y dentro de la Confederación Estatal y la Federación vemos que hay desfases territoriales y queremos que haya una igualdad para todas las personas sordas en el territorio español, que consigan una calidad de vida y de accesibilidad total al 100%. Pues Cristina Sariego, presidenta de FESOPRAS, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche que dedicamos, como decíamos al inicio, bueno, pues de manera prácticamente íntegra a las lenguas de signos españolas en su Día Nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque hoy es nuestro día de las personas sordas. Y hoy nosotros estamos en la calle y vamos regalando pues, bueno, pegatinas para todas las personas durante todo el día. Hemos regalado las pegatinas. Así que para que vean que la lengua de signos es nuestra y que la queremos compartir. Y que la queremos compartir a toda la sociedad. Pues perfecto. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad, nada, tan solo unos minutos, porque en un momento volvemos para hablar con una persona, bueno, que lleva trabajando con personas sordas desde hace muchos años, el padre Chiquirrín. En un momento. Bueno, continuamos en este día y lo hacemos entrevistando a una persona que tiene y mucho que ver con la educación de niños sordos y que ha tenido que ver mucho a lo largo de su vida. Vamos a hablar con el padre Regino Chiquirrín. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Apellido vasco, navarro? Es vasco navarro, el primer apellido. El segundo es castellano puro, Aguilar. Claro. Bueno, pues es que es la primera vez que oía este apellido. Entonces, usted fue durante años capellán de la Fundación Binjoy. Sí. Bueno, vamos a comenzar hablando de la figura del padre Binjoy. La figura del padre Binjoy que da nombre a la fundación y colegio que tenemos actualmente aquí en Asturias. Bueno, el padre Binjoy nació en 1828, falleció en 1897 y fue, por lo que tengo entendido, usted me lo constatará, pionero en el cuidado de niños huérfanos. Sí, fue pionero porque
antes de empezar su obra, no había absolutamente nada, ninguna atención a los niños huérfanos, que se veían precisados ahí pidiendo por las ciudades y los pueblos y a malvivir. Muchos de ellos, claro, lógicamente, llegaban a ser delincuentes porque no había quien los atendiera. Claro, claro. Y él entonces decidió, bueno, pues ocuparse de ellos. Accedió tarde relativamente al sacerdocio, ¿no? Pues verá, él, después de ser ordenado sacerdote en Astorga, que le acompañó a Astorga con el que fue canónigo, predicador oficial de la Catedral de Oviedo, lo acompañó a Astorga y después, una vez muerto el obispo, él regresó a su tierra, regresó a Oviedo, y fue sacristán mayor de la catedral. Al cabo de pocos años, los médicos le aconsejaron que fuera a vivir en la parte alta de Oviedo porque padecía asma. Y un día llamaron a su puerta 2 niños que venían de la zona de ayer. Sí. Eran huérfanos. Y él no se contentó con darles un bocadillo o dinero, sino que los acogió en su casa. Y ahí empezó toda la historia. Claro, claro. Y, donde les acogía en su casa y les daba una educación, además. Sí, vivían en su casa y él, los primeros años, pues era él mismo era el maestro, pero él procuró que estos niños llegaran a aprender un oficio y otros incluso llegaron a ser maestros y muchos sacerdotes. Qué curioso. Vamos a ver un cuadro a continuación, unas imágenes, bueno, que incluyen también un cuadro de Augusto Junquera, donde se refleja muy bien, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Se refleja muy bien lo que usted nos está contando, ¿no? Bueno, aquí tenemos en este caso el padre Vinjoy, rodeado de pequeños de la época, bueno, aprendiendo ahí las 4 reglas básicas, quizás. Este cuadro se titula Enseñar a leer, oh padre Vinjoy. Y este cuadro representa el asilo que pudo construir antes de morir él en lo que llaman ahora la Avenida del Cristo de las Cadenas. Sí. Claro. Entonces fue una vida dedicada, llegó a tener, me decía antes, hasta 24 niños en su casa. En su propia casa. Vivía donde ahora está el Auditorio Príncipe Felipe. Ajá, sí. Sí. Y de ahí ya pasó el tema a un colegio. Cuénteme, ¿cómo fue todo aquello? Pues como acudían tantos niños a su casa, porque se había corrido la voz entre los niños huérfanos de que había un sacerdote que los acogía, con la ayuda de un canónigo amigo suyo y algunos otros amigos, logró construir un colegio, vamos a llamar pequeño, porque a la larga pues iba a ser incapaz de acoger a todos. Justo enfrente de donde se construyó el colegio que muchos de nosotros ya conocemos, y allí pues construyó una pequeña alquería, y allí los niños dormían y comían y vivían incluso hasta que tomaran estado, o sea, el que se casaba bien iba a su domicilio, pero según el reglamento del padre Vinjoy, el que no se casara, por ejemplo, y quisiera seguir viviendo en ese colegio, podía hacerlo. O sea, podía pasar toda su vida en el colegio. Claro. Veíamos también imágenes de la actual Fundación Vinjoy. Bueno, cuénteme cómo se pone en marcha el colegio, vamos, un tema relacionado con la guerra de Cuba, un batallón se forma en Asturias, no llega a partir. Sí. Claro, este colegio ya se fue haciendo pequeño y en el tiempo en que se estalló la guerra entre España y Estados Unidos, por motivo de la isla de Cuba, pues se formó en Asturias, como en todas las provincias españolas, un batallón para que fuera a defender pues, la isla de Cuba, que era posesión española. Pero antes de que ese batallón marchara a Cuba, se perdió la guerra y entonces el batallón no fue. Pero sobraba mucho dinero de la cotización que se había hecho. Entonces, la misma junta que se encargaba de administrar los gastos de
del batallón pensaron, ¿y qué podemos hacer con este dinero? Y entonces se acordaron del padre Binjoy, que no había podido conseguir más que hacer un colegio que ahora ya se les hacía muy pequeño. Y entonces construyeron ese gran colegio que muchos de nosotros hemos conocido. Esa fue... Claro. ¿Cómo fue su experiencia como docente en el Colegio Binjoy? Bueno, mi experiencia fue, primero, algo totalmente inesperado para mí. O sea, yo siempre tuve una gran vocación pedagógica. Y entonces, yo, antes de venir a Asturias, donde mis padres residían desde el año 1946, pero yo no vivía con ellos porque empecé a estudiar en Vitoria. Y una vez terminada ya los estudios del seminario, fui ordenado sacerdote y después de trabajar unos años como párroco rural y como profesor del seminario, fui a la Universidad Complutense para terminar los estudios de pedagogía y después hice un bienio de psicología, que era lo que entonces había. Y después de eso me vine a Asturias para estar cerca de mi familia. Y al presentarme al entonces obispo de Asturias, de todos conocido, el famoso don Vicente Enrique Tarancón, él me pidió, no me mandó, me pidió que fuera a atender a los niños sordos. Claro. Y bueno, yo siempre recuerdo, la primera impresión fue de algo totalmente inesperado, porque yo veía a los niños y niñas que hablaban con las manos y yo no entendía absolutamente nada. Claro. Pero bueno, yo dije, bien, si el arzobispo me lo ha pedido, Dios me ayudará. Claro. Y aprendí la lengua de signos con ellos, porque entonces no había ninguna academia como ahora hay. Entonces, usted aprendió de sus alumnos para luego poder enseñarles a ellos. Así es, así es. Sí, Qué curioso, sí. ¿no? Sí, y fue muy interesante. Yo los que les cogí mucho cariño, ya no pensé en ningún otro destino. Y hasta ahora estoy atendiéndolos. Ahora ya, claro, mucho menos porque los años que tengo ya no me lo permiten. Claro. Pero claro. Estoy muy contento. ¿Y cómo fue la experiencia de educar a niños sordos? Bueno, el niño sordo, en primer lugar, ya empezaba tarde a ser enseñado, porque normalmente empezaban a los 4 años de edad. Un niño oyente a los 4 años de edad tiene muchísimo lenguaje. Sí. Y aquellos niños no sabían absolutamente nada, no podían comunicarse. Y adquirían algún nivel de lenguaje oral al cabo de años. Entre ellos hablaban con la lengua de signos, ¿sí? Pero no podían comunicarse, o de hecho no se comunicaban con sus padres, porque los mismos profesores les aconsejaban que no aprendieran la lengua de signos, como ahora se llama, porque, según ellos, eso impedía el aprender el lenguaje oral. De manera que para que el niño o la niña sordo se pudieran comunicar con su familia, tenía que pasar muchos años. Y algunos, ni aunque pasaran años, se podían comunicar. Y era una lástima muy grande, porque los niños y niñas, a medida que iban creciendo, tenían sus problemas como cualquier niño oyente, pero no sabían cómo comunicarse con sus padres, cómo pedir un consejo, una ayuda. Eran los profesores y profesoras, en realidad, los que sustituían a sus padres en ese menester de dar un consejo, una orientación. Hábleme de este libro que tenemos sobre la mesa. Bueno, pues este libro lo escribí, primero fue un artículo largo en Estudio Novetense, porque el que entonces era director, digo entonces hará unos 20 años, director de las revistas del seminario, Estudio Novetense, encontró el reglamento que el padre Binjoy había escrito para el funcionamiento del asilo. Y me dijo, mira Regino, este documento merece la pena publicarlo, pero convenía que se publicara acompañado de algún artículo que nos hablara de quién era el señor que escribió este reglamento. Entonces, como tú llevas tantos años en la Fundación Padre Binjoy, te ruego
que hagas un artículo. Un artículo fueron de unas 30 páginas. Y al cabo de los años, fue el año pasado, la Fundación Ría de Leo de Castropol, donde había nacido el padre Vinjoy, Sí. me pidió que escribiera una vida del padre Vinjoy. Entonces, aprovechando lo que había escrito en el artículo, más otros datos que fui adquiriendo posteriormente, publiqué este libro. Perfecto. Vamos a volver al tema de su etapa, bueno, como docente, en este caso, de niños sordos. ¿Somos conscientes, las personas oyentes, de la dificultad que entraña y de los problemas que tiene ese aislamiento, ese silencio que envuelve a las personas sordas? No, para nosotros, para los oyentes, es imposible. Es imposible entender cuál es la situación, sobre todo de aislamiento, que tiene una persona sorda. Y más cuando son niños. Porque cuando son adultos, entre ellos mismos, se comunican, siempre hay alguno que está más informado de todas las cuestiones que pueden interesar en la vida. Y por medio de ellos pueden ponerse al tanto, pero un niño está muy, muy incomunicado. Y nosotros no podemos ponernos en su lugar. Claro. Eso realmente es trágica la situación. Bueno, hoy día ha cambiado mucho. Eso quería preguntarle. ¿Cómo ha evolucionado, bueno, la vida de una persona sorda desde que usted comenzó a educarlos hasta hoy en día? Pues mire, en primer lugar, en aquellos tiempos el oralismo puro era lo que dominaba. O sea, al niño no se le permitía hacer ni una seña en clase. No, como no se podía impedir que hablaran con señas o con señas en los recreos y en las comidas, pues bien, se les dejaba. Pero si los profesores hubieran podido, hasta les hubieran pedido eso. En cambio, hoy día no solamente se permite, sino que se usa la lengua de signos. Eso es lo primero. En segundo lugar, sobre todo, ha cambiado mucho las posibilidades que tiene el niño sordo de adquirir lenguaje oral por esta razón. Porque desde hace ya algunos años se están haciendo unas operaciones que se llaman de implante coclear. Es implantar unos electrodos que llegan hasta el oído interno, de manera que el sordo puede percibir los sonidos y también, por lo tanto, el lenguaje. Claro que necesitará que se le enseñe qué significa el lenguaje que él escucha. Claro. Pero la vía ya está hecha. Y ahora la mayoría de los niños sordos están operados, tienen ese medio, el implante coclear. Y dicen que cuanto antes se opere el niño, más posibilidades tiene de adquirir el lenguaje oral. Claro, lógico. Sí. Claro, es aprenderlo poco a poco también, porque una cosa es oír los sonidos y otra cosa es saber qué quiere decir las palabras. Claro. Y en cuanto al trato con la sociedad, quiero decir, hoy está mucho más normalizado el tema que estaba hace años. Hace años, yo lo recuerdo, siendo yo muy niño, en una casa en el pueblo era la casa al mudo, o sea, y no había más. Claro. Sí, ya cambia mucho la situación. Sí. Pero aún así no se cumple lo que llaman la ley de integración. En muchísimos casos el niño sordo está con niños oyentes, pero integrado, lo que se llama integrado, en muy pocos casos. Por eso, pues esa ley de integración, actualmente se han cerrado muchos colegios de sordos, entre otros el de Oviedo. Mejor dicho, en Oviedo existe el edificio, pero no se está teniendo a ni un niño sordo escolarizado. Por esa razón, porque tiene el implante coclear. Pero a mí me han dicho muchos padres de niños sordos que están con oyentes
que cuando ya empiezan a ser mayorcitos, sobre todo cuando entran en la pubertad, normalmente el niño oyente se va alejando del sordo. Tiene sus amigos y sus amiguitas y se olvidan del niño sordo. O sea que la integración es muy bonito y es un deseo que, pues sí, muy hermoso, pero que no llega a cumplirse en muchísimos casos. Y se vuelve otra vez a ese muro del silencio, ¿no? Sí, aunque con la ventaja de que con implante coclear es una base para trabajar mucho mejor con el niño sordo. Regino, siguiendo el ejemplo quizás del padre Binjoy, si usted otra vez llegara a la diócesis de Oviedo y el arzobispo le dejara elegir destino en esta ocasión, ¿volvería a educar niños sordos? Ay, sí, sí, sin duda. Para mí fue algo en lo que no había pensado. Yo le dije al arzobispo, mire, yo no conozco a los sordos. Fue muy claro. Y me dijo, bueno, eso ya lo suponía. Porque en las clases de pedagogía algo me hablaron de sordos, pero no hasta el extremo de poder yo comunicarme con ellos. Pero sí, sí, sí. Yo volvería muy a gusto. Para mí ha sido una suerte. Yo doy gracias a Dios porque me siento una persona privilegiada. Claro, pero usted, me imagino, aquel día tuvo que quedar mirando para el arzobispo Tarragón como diciendo, bueno, ¿y este qué me manda? Vamos a ver. Claro, él me dijo, bueno, tú haz la prueba. Yo te pido que cuando empiece el curso vayas allá y cuando quieras vienes a hablar conmigo. Claro. Ahora, una cosa que le pedí inmediatamente fue que me permitiera ir una temporada, primero informarme de qué sacerdotes trabajaban con niños sordos en España. Y después que me permitiera un tiempo, el necesario, para ponerme en contacto personal con ellos. Dijo, sí, cuando tú quieras, pero primero vete al colegio de sordos y después que pase el primer trimestre vienes a hablar conmigo y si tú quieres, y efectivamente así lo hice. ¿Y luego el que le dijo? ¿El arzobispo? Bueno, yo sé que le dieron buenos informes de mí, porque él preguntaba. Perfecto, entonces. Claro. Perfecto, entonces. Bueno, para finalizar, vamos a hablar un poquito de la Fundación Binjoy actualmente. Es un referente, bueno, prácticamente a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como le he dicho antes, actualmente ni en Oviedo, ni en casi ninguna provincia hay colegio específico para niños sordos en edad escolar. Sin embargo, en la Fundación Padre Binjoy de Oviedo sí, están haciendo una gran labor con niños pequeños, haciendo lo que llamábamos entonces una tarea pues, previa a la escolarización. Y claro, lo pueden hacer porque prácticamente todos esos niños tienen ese implante coclear. Sí. He oído que son unos 500 niños los que está atendiendo, no en aulas, porque no tienen edad para estar en aulas, sino que vienen con los padres no sé cuántas veces a la semana, pero sé que vienen por lo menos todas las semanas, y el profesor o profesora les enseña a los padres cómo tienen que actuar en su propia casa. Entonces, es un aprendizaje en el cual también los padres están embarcados y saben lo que pueden hacer con sus hijos, cosa que antes no sucedería. Aparte de este trabajo con niños sordos que no viven en la Fundación, porque en la Fundación tampoco hay modo de que duerman, claro, o sea, no hay internado. Pero hay un buen grupo de sordos adultos que aprenden algunos oficios. Hay un grupo también de muchachos y muchachas que tienen problemas de inserción social. Por eso hay algunos que son extranjeros, sí, migrantes que han llegado, y otros niños, otros jóvenes y algunos ya adultos que tienen problemas de carácter. O sea que está haciendo una gran labor social, una gran labor. sin duda. Pues padre Regino Chiquirrín,
capellán que fue de la Fundación Minjoy y autor del libro que tenemos sobre la mesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos lo que fue la figura histórica del padre Minjoy y por, bueno, contarnos cómo fue su experiencia como educador de niños sordos. Usted, y eso se lo recalco, me parece fascinante, que aprendiendo de aquellas personas por aquel entonces aisladas, logró luego ayudarles a romper su aislamiento. Muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento continuamos con el programa del día de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y lo hacemos afrontando lo que es ya la recta final del espacio de hoy, un espacio que estamos dedicando a este Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Bueno, para completar todo el recorrido que estamos realizando sobre este tema, vamos a finalizar hablando con intérpretes de lengua de signos española en centros educativos. Se encuentran esta noche con nosotros Ana Hernández y David González. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues Ana Hernández no es una persona sorda, es una intérprete que en este caso, bueno, pues va a interpretar lo que son mis preguntas y las respuestas de su compañero David González. David, ¿cuál es el perfil del intérprete? Bueno, el intérprete de lengua de signos es un profesional que no solo conoce dos lenguas, que en este caso serían la lengua de signos española y el español, sino que conoce dos culturas, que serían la cultura de la comunidad sorda y la cultura oyente, y que tiene como objetivo fundamental pues, hacer de puente de comunicación entre esas dos culturas. ¿Cuál es la diferencia con el mediador comunicativo? Bueno, eso es una buena pregunta que mucha gente se plantea ahora, entre ellos yo mismo, porque el mediador comunicativo es un título formativo nuevo que todavía no ha salido ninguna promoción y por tanto lo único que se conoce ahora es lo que es el currículum de esos estudios que va a dar grado a esa titulación. No sabemos en qué ámbitos profesionales va a desarrollar su trabajo. Sí conocemos pues, que van a aprender algo de lengua de signos, menos que un intérprete de lengua de signos, y algunos otros sistemas de comunicación y algunas técnicas de habilidades sociales y demás. Pero el perfil profesional y el ámbito de actuación todavía se desconoce a día de hoy. Claro. ¿Somos conscientes de lo aislada que puede vivir una persona sorda? No, desde luego que no. Siempre se dice que la discapacidad auditiva es una discapacidad invisible, mientras que a una persona con una discapacidad visual se la identifica muy fácilmente y a una persona con discapacidad motórica lo mismo, con las personas sordas eso no pasa, entonces pasa mucho más desapercibido. Yo me recuerdo cuando yo hace años empecé a estudiar en la universidad, es que siempre cuento esta anécdota, una profesora lanzó la siguiente pregunta: si tuvieses que nacer hoy, ¿qué preferíais, nacer sordos o nacer ciegos? Y todo el mundo decía, no, yo estoy a logopedia, y todo el mundo, sordos, porque ciegos, ostras, qué difícil, claro. Bueno, sordo al fin y al cabo, bueno, no puedes escuchar música, y nos decía ella, ya cambiaréis de opinión, y vaya que sí cambiamos. Claro. ¿Vive más aislado un niño que una persona mayor? Depende de la circunstancia de cada uno. La discapacidad auditiva es muy heterogénea. Todas las discapacidades lo son, pero en el caso de la auditiva, mucho más, porque va a depender del momento de pérdida auditiva de esa persona, si tiene restos auditivos o no, va a depender de si tiene un entorno en el que se utiliza la lengua de signos o no, entonces va a depender mucho. ¿Cómo valoras, como intérprete educativo en este caso, las declaraciones de FIAPAS cuando afirmaron que la lengua de signos que el utilizar la lengua de signos hace que los niños sordos puedan derivar en analfabetos? Pues porque no tiene ningún rigor científico. No, hay un montón de estudios que demuestran los beneficios de la lengua de signos desde edades muy tempranas y esas declaraciones pues, se basaban en desconocimiento, en prejuicios. De hecho, sí es cierto que las personas con discapacidad auditiva tienen problemas de lectoescritura, pero es que venimos de años y años en el que el sistema vehicular que se utilizaba en la educación era precisamente el oralismo, no la lengua de signos. Entonces, decir eso pues, no se ajusta a la realidad. ¿Y eres favorable a que los niños sordos se integren en las aulas junto con el resto de niños y no en aulas específicas para ellos? Sí,
Yo creo en la inclusión educativa, con la discapacidad auditiva y con cualquier discapacidad. Es bueno que una persona se pueda enriquecer de la diversidad que rodea un aula de estas características. Lo que sí, claro, esa persona tiene que tener una medida de accesibilidad, en este caso que es el intérprete de lengua de signos, y más positivo todavía son los proyectos que se están implantando en otras comunidades autónomas, que son los centros bilingües. Centro bilingüe, no entendido como el inglés español, sino la lengua de signos española y el español, que en esos centros pues hay un profesional docente que habla español y un profesional docente que habla lengua de signos, y toda la clase se beneficia de la lengua de signos, no solo el alumno sordo. Claro. ¿Estamos en España mejor, peor que otros países de nuestro entorno? Peor. Para estas cosas, yo no sé qué pasa con este país, suele ir peor. Los países nórdicos, desde luego, nos dan 1000 vueltas y aquí España está muy mal. De hecho, es que yo creo, me atrevería a decir que en Asturias incluso peor, al menos en ámbitos educativos. Claro. En esta casa, en este programa, en el YE, que emitimos todos los días de lunes a viernes, a partir de ahora de lunes a viernes, va a ser, reservamos siempre todas las semanas un espacio especialmente dedicado a la lengua de signos española, con la colaboración de José Manuel Valdés. Él es una persona sorda, que desde el proyecto www.mismanoshablan.es, nos enseña día a día o semana a semana, distintos términos, distintas acepciones. A continuación, vamos a mostrarles uno de sus vídeos que tiene que ver con los saludos más comunes. Gracias, como siempre, a José Manuel Valdés, del proyecto mismanoshablan.es. Continuamos hablando, en este caso, con David González, intérprete de lengua de signos española en centros educativos. David, ¿qué problemática es la que tenéis actualmente con vuestras condiciones laborales? Es un problema de gestión del servicio. Nosotros trabajamos en los centros educativos públicos y concertados del Principado, desde educación infantil hasta la formación profesional. Es un servicio que la Consejería está obligada a prestar, que es fundamental y necesario para que el alumnado sordo salga adelante, pero que la Consejería de Educación gestiona a través de empresas privadas, empresas de trabajo temporal, de hecho. ADECO lo gestiona actualmente este curso académico. Claro, eso está derivando en unas condiciones laborales pésimas para nosotros. Pésimas me refiero a que yo llevo 7 años trabajando en centros educativos y cobro 400 euros al mes, y está afectando negativamente al alumnado sordo, porque si la gestión fuese pública, que es lo que nosotros reclamamos, y la Consejería pudiese contratar a los intérpretes de una bolsa en función de las necesidades que vaya derivando, es decir, se matriculan 16 alumnos, contrato 16 intérpretes, se matriculan 20 alumnos, contrato 20 intérpretes. Esto no se hace así. Para gestionarlo a través de una empresa privada, que es lo que se hace, la Consejería calcula un presupuesto base de licitación, es decir, cuánto le va a costar el servicio. Entonces, eso lo hace en marzo, en mayo, dice, bueno, pues yo creo que el año que viene voy a tener 16 alumnos sordos y dentro de 2 años otros 16. Claro, la realidad a veces pues es muy fastidiosa y a lo mejor en vez de 16 alumnos pues tiene 20, porque vienen alumnos de otras comunidades autónomas, alumnos que han perdido su empleo y deciden volver a incorporarse al sistema educativo. Cuando pasa eso, pues esos alumnos o no se atienden o retiro horas a un alumno para poder sacar horas para dárselos a otro. Y eso nos lo estamos encontrando todos los años. Claro. ¿Habéis reclamado? ¿Qué solución os dan? Nosotros hemos mantenido reuniones con los grupos parlamentarios. El pasado 7 de junio se aprobó una proposición no de ley que presentó el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias, que invitaba a la Consejería a que no se prorrogase el servicio tal y como está ahora y se diesen los pasos necesarios para asumir la gestión pública del mismo. Hemos mantenido reuniones con el consejero de Educación
y de momento no tenemos respuesta. Hay un grupo de trabajadores que han presentado una demanda por lo que es una cesión ilegal por lo que consideramos que es una cesión ilegal de trabajadores, porque a fin de cuentas la empresa lo único que hace es pagar la nómina y nada más. El día a día del servicio lo sacamos nosotros con los centros educativos y el equipo regional de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y entonces, como hemos presentado esa demanda, la consejería lo que dice es, bueno, pues hasta que no salga el juicio, pues nosotros no vamos a solucionar nada. El juicio es en septiembre y ahora hoy estamos a 14 de junio, faltan 2 semanas para que todos nosotros nos vayamos al paro y no sabemos qué va a pasar en septiembre, porque la sentencia hasta octubre, noviembre o hasta que lo diga la jueza no va a salir, no sabemos qué va a pasar. Claro. Entiendo que es un tema que excede, que va más allá de solamente vosotros, es un tema que afecta a la comunidad sorda, a los padres de los niños a los que prestáis, bueno, pues el servicio de interpretación y demás. Sí, de manera muy grave. Por un lado, por lo que decíamos antes, que cuando haya un alumno sordo con el que no contaban, no se atiende, pero es que luego además las condiciones laborales de los profesionales afectan, y puedo poner varios ejemplos, en el caso de que surja una necesidad de un alumno sordo que necesita un intérprete que vive en Cangas de Narcea, el chaval. Claro, como la consejería no encuentra un intérprete que viva allí, a ver cómo se arreglan, porque por 400 euros que cobramos nadie se va a desplazar hasta Cangas de Narcea, porque no sale a cuenta. Claro. Y además, muchos profesionales que llevan años trabajando, en cuanto tienen oportunidad, pues cogen y se piran, porque es que de ese trabajo nosotros no vivimos. Entonces, cada vez no hay continuidad profesional. ¿Por qué un buen día tú decidiste estudiar intérprete de lengua de signos española? Bueno, yo estudié logopedia en la universidad y estando allí aprendí un poco lo que era la discapacidad auditiva. Sinceramente no me gustaba mucho el planteamiento que se daba, me daba la sensación de que era un planteamiento demasiado realista, sin conocer todavía nada de la comunidad sorda, y entonces me entró la curiosidad y me apunté a algún curso de lengua de signos que daban en las universidades. Me gustó mucho y en cuanto terminé mis estudios pues me apunté al ciclo formativo. Claro. ¿Cómo valoras que la lengua de signos española entre ahora en la universidad? Pues hombre, en principio parece que es una buena noticia, ¿no? Porque parece que va a haber como un reconocimiento, y es cierto, va a haber un reconocimiento, se le va a dar estatus, porque a veces hablamos de la riqueza lingüística, ¿no? de este país y da la sensación de que muchas veces nos olvidamos de las lenguas que no son orales. Sí. Y parece que entrando a la universidad se le da un estatus y es una noticia muy buena. En cuanto a los trabajadores que nos dedicamos a esto, pues no sabemos qué va a pasar. Yo me pregunto si la gente va a empezar a estudiar una carrera universitaria para terminar y empezar a trabajar por 400 euros al mes. Pues apañados estamos si lo van a hacer así. Claro. Lo curioso es que aumenta la valoración, digamos, teórica de los estudios, pero bajan vuestras condiciones laborales. Claro, el estatus, sí, efectivamente, aumenta, pero a nosotros no nos va a venir bien en principio para nada, porque es que de hecho, yo ahora soy, por ejemplo, ahora que es un ciclo formativo, yo soy técnico superior. Claro. Da igual, mi categoría laboral es auxiliar, telefonista de no sé qué, o sea que a eso me refiero, que vamos a estudiar una carrera de 4 años, de 5 años y la gente va a cobrar 400 euros. Es muy malo. Tiene el lado positivo, lo que decía antes, que se le da estatus, pues me imagino que va a haber un montón de tesis, va a haber un montón de investigaciones y eso está muy bien por el reconocimiento propio de la lengua. Porque tenemos que recordar que la lengua es una lengua, no es un sistema alternativo de comunicación, es una lengua artificial. Y por eso la va a estar bien. Para los trabajadores, yo soy un poco más reacio con eso. Claro. Pues David González, Ana Hernández, bueno, esperemos que las personas responsables, en este caso, bueno, pues que no hagan oídos sordos a lo que es vuestra demanda y en este país en el que se ha puesto tan en boga la multiculturalidad y el tema de las distintas lenguas que se pueden tener en cuenta en el mismo, bueno, pues que se tenga también y muy en cuenta la lengua de signos española a las personas que se sirven de ella y también a los profesionales que sirven de intérpretes para que estas personas sordas no vivan aisladas. Muchísimas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros, por acercarnos lo que es vuestro oficio, vuestra profesión y bueno, esa difícil situación que estáis atravesando actualmente. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias a vosotros, como también les damos gracias a ustedes por estar con nosotros en esta jornada que hemos dedicado especialmente al Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Gracias por su atención. Volvemos mañana, será como siempre a partir de las 10 de la noche. Buenas noches.